martes 9 de septiembre del 2025, cuando se están cumpliendo 1129 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991, les deseamos un fantástico y bendecido día y les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C y le damos las gracias, por supuesto, a todos ustedes por su impresionante apoyo. Gracias eternas, totales e infinitas, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a comenzar este contenido con una historia que publica Javier de la Cuadra. Recordemos que Javier de la Cuadra es el autor, el autor, sí, de esa fotografía que utiliza el senador Iván Cepeda, senador y precandidato, la foto de siempre, como dice el senador, la que está ahí parado frente al Congreso de la República, la foto que se va a utilizar para su campaña presidencial. Pues Javier de la Cuadra, él se define como, es fotógrafo, contador de historias y cacharrero. Se define así, de esa forma. Dice Javier que me llamaron para hacer una serie en Netflix y va más o menos así. Esmeralderos le prestan a un hombre a quien la mafia le arrebató a su esposa años atrás millones de dólares para la campaña a la presidencia de su hijo. Las otras candidatas del mismo partido se dan cuenta y mandan indirectas públicas sobre la alarmante suma de dinero invertida en esa campaña. El hombre le mama gallo a los mafiosos esmeralderos y no paga, haciéndoles promesas vacías. Estos no se ponen con titubeos y ordenan asesinar al hijo y precandidato. En medio de la tragedia entre familias criminales, el jefe del partido le da la bendición al padre para ser candidato. Los medios de comunicación y todos los partidos aliados con la mafia acusan al presidente de ser el responsable político del crimen. Lo que no sé es si en este último capítulo todo se va a saber o si es mejor que la audiencia saque sus propias conclusiones. Interesante argumento, le dice Tatiana Menjura. Interesante argumento. La banda sonora estará a cargo de la Filarmónica y le responde Javier de la Cuadra, deme el nequi. Que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Pero me llamó mucho la atención este post de Javier de la Cuadra. Ese es el primer entrante que tenemos para el día de hoy. Y el segundo entrante, sin duda alguna, Iván Cepeda es uno de los candidatos más inteligentes y coherentes en las próximas contiendas electorales. Mira tú esta clase de periodismo y ética que le da a la tal Ana Bejarano, que de periodista no tiene nada. No pierdan de vista la jeta que hace Daniel Samper Jr. Se le nota que no le gustó ni 5 la cucharada de dignidad que le dio el senador. Pues vamos a repetir, ese momento lo tengo aquí. Quiero enlistar los precandidatos, tal vez los porque son como 67, pero no tenemos tiempo para eso. Para que usted me diga una palabra o una frase sobre cada uno de ellos. Podemos hacerlo. ¿No? Pero sí puede decir, de Paloma Valencia puede decir algo, una palabra. A todos les diría respeto y nos vemos en el debate. Porque ¿cuál es el asunto, Ana? Yo no quiero ese tipo de práctica. Yo no quiero entrar en que la discusión pública que hagamos con los candidatos y las candidatas gire en torno a esto que está girando. Entonces, seguramente, si ese ejercicio se le propone a algunas de las personas que están en esa lista, van a decir narcoguerrillero o narcotraficante o heredero de las FARC. Pero yo no voy a hacer eso. Ese ejercicio no lo voy a hacer. Yo prefiero que... A ver, ¿por qué no hacemos mejor el ejercicio de saber qué propuestas han hecho? Y la verdad sea dicha, no he escuchado todavía propuestas que realmente me llamen la atención. Y sería interesante saber si alguien se acuerda de una propuesta de algunos de esos 80 candidatos distintos a pelear con Petro, o en llamar a Petro. Pero después de esos entrantes, para ir entrando en materia, para ir calentando motores, sin duda alguna tenemos que comenzar este video con lo que está ocurriendo con el CNE, el Pacto Histórico y en este caso la Colombia Humana. Recordemos el partido de Gustavo Petro. Dice la senadora Aida Bella, es reprochable cómo se cercenan los derechos a la participación política de los partidos de izquierda y progresistas.
que decidimos fusionarnos en el proyecto del pacto histórico. Estas talanqueras para la democracia muestran un cálculo político antes que jurídico. Esta frase. Estas talanqueras para la democracia muestran un cálculo político antes que jurídico. Todo esto nos lleva otra vez a cómo se soluciona eso. Otra vez a esa reforma constitucional. No nos gusta la palabra reforma, pero bueno, utilicémosla entonces. La reforma constitucional, la transformación a esa constitución. Eso es a lo que nos lleva todo lo que está ocurriendo en este momento con el CNE. Y ojo, que es grave lo que está ocurriendo. ¿Cómo así que la Colombia Humana entonces no se pueda fusionar? ¿Qué es lo que ha pasado con la Colombia Humana? Estamos ante un ataque, ante un cálculo político antes que jurídico. ¿O se cometieron errores en la Colombia Humana? Esa es la otra pregunta también que nos debemos hacer. Para entrar en contexto, entonces nos vamos a ir, primero que todo leemos, este post de Ana Teresa Bernal Montañez. El CNE presenta una ponencia que aprueba la fusión del pacto, pero deja por fuera a la Colombia Humana. El movimiento que abrió el camino y que representa la voz de millones de colombianos que confiaron en un proyecto transformador. No estamos ante un simple trámite. Es una maniobra política que busca dividir y debilitar la unidad del progresismo. La democracia no se construye excluyendo, sino garantizando pluralidad y respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Eso lo publica Ana Teresa Bernal Montañez. Como todos lo sabemos, ella es concejala de Bogotá. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Entonces se ha tomado como referencia una publicación de La Silla Vacía. Y nos vamos para allá. Una ponencia del CNE Colombia sobre fusión del pacto tiene en alerta a la izquierda, al país, aunque pues no, eso no lo van a decir, ¿no? Simplemente piensan que es un ataque al petrismo, pero no se dan cuenta de la magnitud de lo que está ocurriendo. Van a hacer lo que sea para ganar las elecciones y no van a pasar. De nosotros depende. Lo repetiré, lo diré en todos los videos de aquí a que lleguen esos momentos de las elecciones. Nos pusimos de bocas a decir que la consulta popular, que 15 millones, que 16 millones, repito, ese es el número que tenemos. ¿Lo vamos a hacer? Porque si no lo hacemos, apague y vámonos, esta derecha se sube. De nosotros depende. Y que todo esto nos sirva de motivación para ese trabajo que tenemos que hacer. Ayer recibí un mensaje, decía, ustedes los alternativos, sí, alternativos fue que dijo, solamente buscan likes y solamente buscan que le compartan sus videos y tal, pero nunca son capaces de citar a un plantón. En parte, pues se le puede decir que tiene razón, ¿no? Muchas veces también pienso, no porque bueno, pero pienso en estos creadores o estos activistas, influencers que llaman. También muchos tienen problemas de seguridad graves, amenazas constantes. Entonces, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, pues hay que hacer un plantón. Desafortunadamente la distancia me impide, pero espéreme a ver que llegue yo por allá. Yo me paro allá al frente del CNE, ahí verá si llegan o no llegan o a donde sea necesario. Lo vamos a hacer y tiene razón ese suscriptor. Tenemos que movernos más en ese frente y por eso le estamos pidiendo a Dios que nos dé la oportunidad de volver a Colombia. Porque queremos hacer ese trabajo de campo. Queremos ver cómo se va a presentar, cómo se están presentando todas estas actividades antes de esa consulta. Que ojo, que esta decisión puede tener también algún cambio en esa fecha. Entonces continuemos con la silla vacía. El texto avala la creación del pacto, pero deja por fuera a la Colombia Humana, el partido del presidente Gustavo Petro. Esto daña los planes del petrismo, dicen, ¿no? Siguen enfocándose en el petrismo cuando es un ataque directo a la democracia. Pero así son. Bailo. Entonces aquí vemos la bancada, la foto de la bancada. Según la ponencia del magistrado Altus Vaquero del CNE, Colombia Humana violó sus propios estatutos al aprobar la fusión con el Pacto Colombia. Dice que la fusión exigía de la presencia de al menos 76,000 militantes. ¿76,000 militantes? Eso es un estadio de fútbol, ¿no? Es como tres campín y pico, ¿no? 76,000 militantes, 2/3 partes del total de sus afiliados. Pero la Asamblea de la Colombia Humana que decidió la fusión contó con 1,280 personas, que eran los delegados que representaban a la militancia.
Hay un claro desconocimiento por parte del CNE Colombia del mecanismo de los delegados, dice la senadora Isabel Zuleta. Sin Colombia Humana, la unidad del pacto queda floja. La alternativa del magistrado Vaquero es que el pacto quede integrado solo por 3 partidos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Pero esto dejaría por fuera a uno de los partidos, a uno o tal vez el partido más grande de la izquierda. La izquierda tiene ahora 4 caminos según este portal. Ojo, suspender la consulta del 26 de octubre. Continuar y dejar por fuera a la Colombia Humana. Tratar de subsanar el vicio de trámite que señala Vaquero. Conseguir mayorías en el CNE para voltear la ponencia. Y nos vamos al primer punto, suspender la consulta del 26 de octubre. Y es que esto, definitivamente, por ahí lo puse en el título, están alineados. Porque inmediatamente sale Abelardo de la Espriella, hoy radicante del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, una acción popular contra la consulta del pacto histórico. Petro no puede desangrar al Estado y usar el dinero del pueblo como caja menor de su partido. La democracia se defiende con firmeza, lee aquí el documento, firme por la patria. Coordinados, ¿no? Coordinados el CNE, coordinado el uribismo, en este caso, pues Abelardo de la Espriella, ¿no? ¿Tienen miedo? ¿Buscan la forma de dividirnos? ¿Están dispuestos a lo que sea? Porque saben que si el pacto se une, nadie gana, nadie nos gana. ¿Es eso? Repetimos. Suspender la consulta el 26 de octubre. No se ha decidido. Según la silla vacía, esos son los 4 caminos que hay. ¿Estamos a cuánto? Martes 9 de septiembre. Un mes larguito, mes y medio, de la consulta del 26 de octubre. Cualquiera de los 4 tiene los tiempos encima, porque la consulta interna es en menos de 7 semanas. En este momento, el pacto está revisando las hojas de vida para hacer oficial a sus candidatos en esa elección. Dentro del petrismo, dice la silla vacía, la idea generalizada es que el CNE está persiguiendo políticamente al pacto. Nos quieren obligar a participar de una manera que nos perjudica, dice la precandidata Susana Muhammad, militante de la Colombia Humana. Mientras tanto, el pacto tiene lista una batería de acciones judiciales para presionar al CNE y que tome una decisión de fondo sobre la unidad de partido. Con esta decisión, el CNE vuelve a ser un factor decisivo para el petrismo de cara al 2026, cuando la izquierda quiere repetir una bancada robusta en el Congreso. Molesta eso, dañaría los planes del petrismo, ¿no? Lo que pasa es un ataque directo a la democracia. Y no solamente eso, se vulnera ese derecho de elegir y ser elegido a más del 40% de la sociedad, según cálculos, ¿no? Pero también dicen que las reglas son para cumplirlas. Entonces, ¿qué pasó? Es ataque del CNE. Por supuesto que el CNE no va a poner las cosas fácil. Eso se sabe. Pero muchas cuentas lo advirtieron. Muchas cuentas lo denunciaron. Lo dijimos. Como este post de Flor Cadena. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues irnos a la cuenta de Gloria Flores a ver si se ha pronunciado. Y se pronunció. Dice Gloria Flores, una afrenta contra el pacto histórico. La Colombia Humana es el partido del presidente Gustavo Petro. Sí, señora. Saben que somos el movimiento más fuerte y esto les asusta a varios. ¿Tienen miedo? Sí, señora. Otorgar la personería jurídica dejando a Colombia Humana por fuera busca fracturar la unidad. ¿Quieren impedir que se consolide el pacto? Listo, sí, señora. Como el partido más grande de Colombia, por supuesto que sí. Vamos a defender la unidad a toda costa. ¿Cómo? No permitiremos que nos quiebren y que nos cercenen los derechos políticos de nuestro movimiento y del pueblo colombiano. No pasarán. Pero ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las decisiones que se van a tomar? Es lo que queremos saber, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es la acción que va a continuar? Como dice también René Jiménez, tienen partido político los cristianos, los retirados, los hijos de Galán por ser los hijos de Galán,
Vargas Lleras y el suyo para robar, el partido más corrupto al lado del Centro Democrático, que no deberían tener ni personería jurídica. Pero si la izquierda se quiere unir, entonces el Consejo Nacional Electoral le niega la posibilidad. Exigimos al CNE que reconozca la personería jurídica. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y Gustavo Petro, yo he esperado, no sé si esto sea participación en política, si llega a pronunciarse respecto a lo que ocurre, a lo que está ocurriendo en torno al CNE. Estoy revisando aquí la cuenta. A ver si ya... Pero mientras esperamos, ¿cuáles son las acciones que se van a tomar? Esperamos que sean acciones contundentes, ¿no? No sé qué pase en torno a la Colombia humana. Pero entonces, por la misma línea que vamos y que estamos tratando este video, pues también supimos y lo publicamos el día de ayer, Gustavo Petro lo lanza a través de su cuenta de X, que él apoya una lista pro-constituyente. Y entonces nos pusimos a mirar los precandidatos, ¿no? Constituyente. A Quintero se la hemos escuchado, lo hemos visto de siempre, incluso él habla de cerrar el Congreso. Bueno, algo que bueno, no sé cómo sea eso. De reset, ¿no? Pero a Quintero se le ha escuchado hablar mucho de la constituyente. También escuchamos a Gustavo Bolívar, no solo de ayer, porque por ahí están atacando ya de la campaña de Quintero, que Gustavo Bolívar ayer hace mención a la constituyente. No, señores, eso es falso. Eso es totalmente falso y eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Ataques de una campaña a otra. Y lo lanza, creo que es uno de los directores de campaña, que está involucrado en la campaña de Quintero. Sí, efectivamente, Quintero lo ha nombrado. Quintero también ha dicho de cerrar el Congreso. Eso no lo vamos a ocultar. No sabemos si sea viable o no, si eso sea una acción dictatorial. Muchos dicen que es lo correcto. Eso ya cada uno, ¿no? Pero que empiecen a atacar a otras campañas, porque también vimos en el momento al senador y precandidato Iván Cepeda, también lo están atacando por el tema de la constituyente. Y eso es lo que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué de mismas alas progresistas, entonces ahora el senador Iván Cepeda es malo, entonces ahora este es el bueno. No, hay que tener en cuenta los momentos. Y en el momento que dijo el senador Iván Cepeda que de pronto no apoyaba una constituyente fue hace rato. Eso fue en el 23-24. Y que hablaba más bien de buscar esa unión nacional, esa unidad nacional. En este momento no sabemos qué opina y cómo, viendo lo último que se ha visto, que sea el desencadenante, por ejemplo, esa elección de Carlos Camargo, para que el senador o los candidatos, precandidatos, tomen en cuenta que sí es necesaria una asamblea constituyente. No me parece, y no lo digo en los candidatos, como siempre las cuentas que respaldan a esos candidatos. Ayer lo vi directamente atacando a la campaña del senador Iván Cepeda, precandidato, y a la campaña de Gustavo Bolívar. Amigos, entren a la cuenta de Bolívar, denle ahí, buscar constituyente, y se dan cuenta desde cuándo viene hablando Gustavo Bolívar en torno a ese tema. Hablo de lo que he escuchado, hablo de lo que he leído, ¿no? Entonces, Gustavo Bolívar el día de ayer se refirió a ese llamado que hizo el presidente Gustavo Petro de convocar una bancada constituyente para el Congreso en el 2026. Junto a algunos aspirantes del Congreso, Bolívar dijo que aquí estará la primera bancada constituyente, es decir, que nosotros vamos a hacer todo el proceso constitucional a través del Congreso para convocar a una asamblea constituyente por los canales que la Constitución nos permite. Debido al llamado que ha hecho el presidente de la República de convocar a las bancadas a colaborar o a coadyuvar su intención de conformar una bancada constituyente, nosotros queremos decirle al país y al presidente de la República que aquí estará la primera bancada constituyente, es decir, que nosotros vamos a hacer todo el proceso constitucional a través del Congreso, conformando mayorías en el Congreso para convocar a una asamblea constituyente por los canales que la Constitución nos lo permite. Es decir, desde el Congreso de la República nosotros vamos a convocar la constituyente, obviamente previo a la presentación del proyecto, una vez seamos elegidos como bancada mayoritaria, exactamente. Bueno, esas fueron las palabras que dio Gustavo Bolívar, se los dio ayer a los medios, como lo vemos ahí en la Plaza de Bolívar,
Aparte, también en su cuenta de X publica lo siguiente: primera bancada proconstituyente, cerca de 25 precandidatos al Senado y a la Cámara de toda Colombia que apoyan la aspiración presidencial de Gustavo Bolívar, nos declaramos en bancada constituyente, en apoyo a la propuesta del presidente Gustavo Petro de llamar al pueblo para que con su firma y su voto materialicen las reformas constitucionales, transformaciones constitucionales que necesita Colombia en 2026 y que un Congreso cooptado por la corrupción y las élites económicas se ha negado a hacer. Vamos por el 5586. Le decimos a Gustavo Bolívar que aquí ya vamos en 65-100. Tenemos que llenar. Por favor. Hablamos mucho en este momento, por supuesto, de las elecciones presidenciales, pero las elecciones al Congreso. Por favor, las mayorías en el Congreso son importantes. 55-86 nos quedó pequeño. Vamos por 65 y 100. O 65-95 también puede ser. Queda como chévere esa fórmula, ¿no? Ojo, Colombia, ojo. Vamos ahora a la cuenta de Daniel Quintero. Si la Corte Constitucional une la reforma pensional con la ayuda de Camargo, el proceso constituyente inicia desde el 26 de octubre en la consulta del pacto histórico. Eso es lo que dice Daniel Quintero. Ojo, que es que lo que decimos, no nos pueden venir aquí a atacar al senador Iván Cepeda sin ni siquiera haberse pronunciado al respecto. No pueden venir aquí a atacar otras candidaturas. Y no lo hace Quintero, lo hace la gente que lo respalda. Y entendemos, pero no atacando, no con mentiras. No con mentiras, porque yo les hago el ejercicio. Y les he dicho muchas veces, ustedes entran en X, los que tengan de pronto la cuenta de X, entran a Gustavo Bolívar. Cierto, es que en el computador no se puede hacer es en el móvil, en el teléfono. Entran a la cuenta de X, Gustavo Bolívar, y en la lupita de buscar, pues ahí le dan la palabra que quieran hacer. Así es que se rescatan los posts. Le dan ahí constituyente en la cuenta de Gustavo Bolívar y tiene varios posts de hace ya bastante, ¿no? Entonces, con claridad, las cosas claras, nada de ataques para posicionar a nuestros candidatos y venir a pisotear a las otras candidaturas del mismo ala, del mismo progresismo. Mucho cuidado con eso, porque no les gusta a esos defensores. No hablo del candidato, hablo de los defensores y están en su derecho. Pero a ellos no les gusta que le digan que Quintero está imputado y que no sé qué, ¿no? Pues por el mismo lado hay que respetar las otras candidaturas. Eso no se hace. Lo dejamos así, ¿no? No estamos tampoco nosotros creando aquí pues ninguna división ni nada de eso, pero estoy uno atento aquí, no se le escapan a lo que está ahí inmediatamente. Entonces quieren decir que Bolívar ahora se montó al bus. Ya lo había dicho desde hace rato. Y si lo decía Petro, pues Gustavo Bolívar hace rato también lo venía diciendo. Eso no hay que ser muy pilos, pues, para eso. Quintero, entonces, si la Corte Constitucional hunde la reforma pensional, que tiene musiquita. El haber nombrado a Camargo lo que busca es tumbar la reforma pensional de el cambio. Yo quiero ser su ala más radical. Yo quiero tumbar esa puerta para que nadie más pueda volverse a cerrar a los colombianos. Tenía miedo de decir la palabra constituyente. Eso es. Y yo dije desde el primer día que inició mi apertura pública a la posibilidad de ser candidato a la presidencia, yo dije, si yo me meto en esto, porque vamos por una constituyente. No menos. Va a ser mi primer acto de gobierno. Y por eso, este 26 de octubre que vienen las elecciones, yo vengo al ejercicio de la octava papeleta. ¿Y qué significa eso? Que vamos a coger una hoja ese día. Vamos a escribir en esa hoja. También van a votar, ojalá por mí, Dios quiera. ¿Qué vamos a escribir en esa hoja? Sí a la constituyente. Eso va. A mí esa palabra me gusta. Eso va. ¿Qué van a hacer? Lo van a doblar. Y lo van a meter en la urna, con el voto también. Y salgamos a meter esa octava papeleta en octubre, en marzo, en mayo y en junio si toca. Y le voy a pedir al presidente Petro
que sea él también un constituyente. ¡Constituyente! ¡Constituyente! Ahí lo escucharon, ¿no? Clarito. Pues sí, a la constituyente. Nos vamos guardando entonces para ese día. Vamos a ver qué pasa con la fecha. Listo, lo ha dicho entonces Daniel Quintero y aquí le damos espacio a todos, por supuesto. Y pues ahí está lo que opina Daniel Quintero. Repetimos, no es Petro el que quiere cambiar la Constitución, es el pueblo que ve cómo politiqueros al servicio de la mafia se tomaron los poderes judicial y legislativo. Este país no puede seguir al servicio de narcos y paracos. Asamblea Nacional Constituyente, como lo dice ahí arriba, ya. Son muchas las manifestaciones, toca sentirlo en las calles en Colombia, ¿no? Toca sentirlo, porque las manifestaciones a favor de esa constituyente se han disparado, ¿no? Aunque por allá vemos a esos oligarcas, a esos, no sé cómo decirle, a esa gente, que hablan que cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que quiere, al que hay que cambiar es al presidente, no a la Constitución. Eso es una de las opiniones, por ejemplo, de Gaona. ¡Qué Gaona! ¡Wow! ¡Qué intelectual! ¡Wow! ¡Qué experto! Dios. Entonces, ellos sí pudieron reformar la Constitución, ¿no? Lo han hecho, lo hicieron, en varios puntos. Pues Asamblea Nacional Constituyente ya. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Con la papeleta, como dice Quintero. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo reunimos firmas? ¿Dónde hay comités? ¿Dónde le firmo? Es lo que muchas personas también han preguntado. Ay, Dios, y algo tenemos que hacer. Tenemos que movernos y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre en los últimos días. Y aparte, lo de la manifestación y la movilización popular en torno a esa personería de la Colombia Humana, a esa personería del pacto, por supuesto, cómo así que nos van a dividir y cómo así que no se va a poder participar de esa forma. A ver, directivas de Colombia Humana, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son esos pasos? Porque de esta tenemos que salir. Y si no son capaces, pues que den un paso al costado y continúen con sus precandidaturas, que por donde vamos, vemos que va llenando, ¿no? Por allá vimos a Gloria Flores en Villavicencio. Pues muy bien, continúe con su precandidatura. O continúe en la presidencia, una de dos, porque vea que no está haciéndose nada bien. Las cosas se están haciendo también mal. No se puede negar que aparte que hay una persecución política, hay cosas que se hicieron mal. Y esas son las denuncias que están haciendo. Es el momento de actuar. ¿O qué vamos a dejar? Porque repito, es que el propio Gustavo Petro lo ha dicho. Esa oligarquía fuera. La oligarquía dentro de nuestro movimiento, fuera. No lo ha dicho con nombre. Y repetimos, al que le caiga el guante, que se lo chante. Pero no somos tontos y sabemos hacia dónde iban esos mensajes. Así que las acciones son inmediatas. Acciones radicales en el sentido de hacerse sentir. No estamos hablando de violencia, pero que se deben tomar. Y la decisión es ya. Y no creo que solamente dependa de unos pocos. La decisión la debe tomar toda la colectividad Colombia Humana. Yo no soy inscrito de la Colombia Humana. No soy de la Colombia Humana. Pero pienso que esto que está ocurriendo no es un ataque al petrismo. No, es un ataque a la democracia. Y estamos mamados de que se pasen todo por la faja. Y sabemos, y lo venimos diciendo, lo dicen todos, esta gente va a hacer lo que quiera. Para lo que quiera y lo que sea. Para volver al poder. Van a hacer lo que sea. Se está moviendo billete de lo lindo. Entra uno aquí a X, se despierta uno, Dios mío, lo primero que es todos esos ataques a pesar de las 7 horas de diferencias. Campañas de desprestigio, campañas y campañas. Billete a la lata. Yo quisiera también que se supiera quiénes financian a esas campañas, quiénes financian las campañas también del pacto histórico. Queremos unas elecciones claras. ¿De dónde sale ese billete? Porque lo que está moviendo la derecha son millonadas, incluso personajuchos, como ese Mauricio Cárdenas, y hacemos aquí un frenazo. Nos vamos a una de las ñapitas que tenía preparada. Invito a escuchar, dice la senadora
Y precandidata María José Pizarro. Tremenda paliza le dio un estudiante de la Universidad del Atlántico a ese precandidato de la extrema derecha, Mauricio Cárdenas, que se está gastando un billete. ¡Billete! ¿Quién va a votar por ese gato? ¿Quién va a votar por semejante gato? Y todo ese billete que gastan. El otro es Pinzón. Billete. Y por supuesto, la innombrable. La innombrable, que ya sabemos el respaldo que tiene, ¿no? Entonces, también queremos saber quiénes financian las campañas del pacto histórico. Eso también es justo, ¿no? Es como algo ético que se debe hacer, ¿no? En búsqueda de esa claridad, ¿no? Pienso yo, no sé ustedes qué piensan, pero vamos a escuchar, hombre, por supuesto que sí, la tremenda paliza, y esto es entonces el paréntesis, el frenazo que hacemos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los estudiantes que hacen presencia acá. Y bueno, yo quiero iniciar mi intervención diciendo lo siguiente. Yo creo que faltaron un par de cosas por decir al momento de la presentación del señor Cárdenas. Y yo tengo varios... Miren la expresión corporal del susodicho personaje. Miren la expresión corporal. Es lo que yo les digo, que a mí me gusta analizar mucho eso. Y es lo siguiente, estudiantes, que creo que tenemos que tenerlos muy presentes. El primero, el señor Cárdenas, involucrado en los años 90 en el escándalo de Dragacol por la conciliación irregular de más de 26.000 millones entre esta empresa y el Estado. Segundo, en el 2016 impulsó una reforma tributaria que aumentó el IVA del 16 al 19% y respaldó la venta de Isagen. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que esta venta nos quitó a nosotros tener dominio sobre las energéticas, y esto causa algo, y es lo siguiente: nos quita autonomía, nos quita soberanía energética, y causa que los padres de todos nosotros que estamos acá en la costa caribe hoy tengan el sufrimiento de tener que pagar o la comida o tener que pagar un recibo caro de la luz. Eso es una de los que ha dejado y ha producido esa venta, que no lo mencionó. Cuarto, y creo que es algo súper importante para nosotros los estudiantes de la universidad pública, y por lo cual me parece una vergüenza que en este espacio esté este señor, y es que cuando fue ministro de Hacienda impulsó que no se fomentara la financiación de la educación pública, sino que se fomentara el Serpi lo paga. Les cuento a ustedes que saben que el Serpi lo paga, que mientras la Universidad del Atlántico se estaba cayendo, mientras las principales universidades públicas se estaban cayendo por medio del programa Serpi lo paga que impulsó este señor, se estaba priorizando la infraestructura de la Universidad de los Andes, universidad que no ha hecho más que sacar a los más grandes corruptos que han estado desfalcando el Estado. Y esto no significa que la experiencia que tanto menciona él hay que tener para gobernar. Esta experiencia significa experiencia para delinquir. Porque de los Andes, ¿sabe quién salió? Carrasquilla, ese mismo ministro que desconocía todos los intereses y que desconocía la economía del país y que llevó a que nos movilizáramos en el año 2021. Eso quería mencionarlo como su presentación. Y ya segundo, para ir cerrando mi intervención, quiero mencionarles a ustedes, estudiantes, que es importante que nosotros en estos espacios impulsados por la administración de la universidad, por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, por los decanos que han estado impulsando estos espacios, hay demás pensamientos económicos. Y los pensamientos económicos no hay que pensarlo en base a lo que le convenga a grandes oligarcas como es el señor Cárdenas. No hay que pensarlo en lo que le convenga a las grandes élites colombianas que no piensan en ninguno de ustedes, que son estudiantes de la universidad pública. Hay que pensar en lo que nos beneficia a nosotros el pueblo. Hay demás pensamientos económicos que no son simplemente como los que hoy el decano de la Facultad de Ciencias Económicas piensa imponer acá en la Facultad de Ciencias Económicas. Yo soy estudiante de la Facultad de Química y Farmacia, pero a mí me parecería que sería chévere que ahora que no están los espacios gestionados por el actual decano, pensemos nosotros los estudiantes ver otros pensamientos económicos, ver cómo nosotros los estudiantes podemos reflexionar y pensar que este señor mencionaba que puede haber una crisis energética, pero nos ha hecho que perdamos soberanía energética. Entonces,
Yo puedo hablar porque el señor habló más de 1 hora y 50 minutos y lo escuché por completo. Entonces, ya para ir cerrando, quiero mencionar lo siguiente, estudiantes. Déjalo hablar. Déjalo hablar. Y es que sí, tiempo de 1 minuto por pregunta. Sí, en el 2026 tenemos una oportunidad grandísima. Y los invito a todos los que están aquí presentes, jóvenes críticos, porque confío en el espíritu crítico de la Universidad del Atlántico, que sé que no se ha muerto como lo hacen querer ver. Y es que nos unamos, porque en el 2026 no va a volver la experiencia corrupta que ha gobernado. Este señor ha vivido de la teta del Estado más de 20 años. No va a volver esa experiencia corrupta, sino que al contrario, nosotros vamos a decirle a la gran oligarquía y a las élites colombianas que nosotros, los estudiantes críticos, seguiremos aportando a la construcción de un país distinto, a la construcción de un país que nos brinde oportunidades. Muchas gracias y espero, estudiantes, que juntos nos unamos para derrotar a la oligarquía que quieren imponer hoy en las universidades públicas, invitando personas corruptas como este señor. Muchas gracias. Oiga, mis respetos. No sé el nombre del muchacho, del estudiante, de este joven, pero mis respetos. Aquí dice, así es como se pega un botón, decía mi abuela. Oiga, buenísima esa intervención. Muy bien. Se quedó livianitico, ¿no? Se lo dijo de frente. Qué buena. Ese era el paréntesis que tenía, a que estuvo bueno. Con esa maravillosa intervención, entonces, le damos paso al siguiente tema. Y el siguiente tema, tenemos que volver a hablar de la visita de los alcaldes, que quedó en 2. Y aquí, antes de comenzar, pues no vamos a hacer el frenazo, no vamos a hacer el retroceso, pero vamos a leer este post que ha enviado también en las últimas horas Dumek Turbay, el alcalde de Cartagena. Ni idea quién se inventó lo de ir a Washington a hablar sobre certificación antidrogas. Un asunto de Estado donde los mandatarios territoriales no estamos facultados a tratar. ¿Perdón? ¿Ve? Sí. En lo personal no tengo la intención de desafiar al presidente de la República, ni mucho menos. Así algunos insistan en tal propósito. Al jueguito provocador, ya lo que dice, provocador de quien parte la patilla, no le apostamos en Cartagena. Cuando alzamos la voz lo hacemos para reclamar por lo justo. De resto, respetamos la figura constitucional del presidente y siempre estaremos dispuestos al trabajo aunado con el gobierno nacional en pro del desarrollo. Suficientes conflictos tiene este país como para atizar otra llama peligrosa, innecesaria y dañina. Si es para sumar y multiplicar, acá estaremos. Allá quienes insistan en dividir para sumas particulares. Debería dar nombres. Iremos a los Estados Unidos cuando el Consejo me faculte, con el mismo propósito al que hemos viajado en otras ocasiones al extranjero, con invitación formal a afianzar lazos de cooperación internacional, a atraer inversión para Cartagena y a promovernos como un destino seguro para el comercio y el turismo responsable. Y dice, doy por cerrado el tema. ¿Cómo les parece? Bueno, entonces ese post lo teníamos que mostrar y darle visibilidad, por supuesto. Entonces, seguimos. Por allá Fico Gutiérrez entonces aparece. Estamos acá pese a las amenazas y presiones de Petro, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre su viaje a Washington. El mandatario afirmó que no interferirán en relaciones entre Colombia y Estados Unidos, pero sí les preocupa una posible desertificación. Yo no le voy a... Aquí lo vemos ahí. Bueno, entonces es un acto retador, ¿no? Eso lo están haciendo, es una actitud desafiante. Desafiante. Nos preguntamos... Por ejemplo, como dice acá Alejandro Campo, me gustaría ver a Fico en los Estados Unidos cuando le pregunten por las declaraciones de los grupos criminales y de las personas solicitadas en extradición sobre la ayuda que dicen haberle brindado. Qué bueno, qué bueno. Quisiéramos verlo. Quisiéramos ver a Fico en eso, cuando le pregunten eso. ¿Qué pasará? ¿Y no será que están adelantándose a eso? ¿No será que se están adelantando a que posible Estados Unidos o alguien llame, no sé, eso, bueno,
que alguien llame a declaraciones o se abran investigaciones por esos testimonios de los representantes de esas bandas que confirman lo que ya se sabía, que era un secreto a voces, que esas bandas habían apoyado presuntamente a Fico Gutiérrez en su aspiración a la alcaldía. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y por allá por el otro lado el alcalde de Cali, ¿no? Que también está pegado a esta colada, ¿no? Pues Armando Benedetti lo vimos ayer y ojalá se tomen las acciones porque como también he leído, siempre dicen lo mismo y a la hora del té. Tomen las acciones judiciales, tomen las medidas pertinentes. ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Dónde está? Porque, como decimos, el ministro del Interior Benedetti dijo que se iba a denunciar a esos alcaldes que viajaron a Washington sin autorización. El ministro del Interior, Radio Nacional de Colombia, Armando Benedetti, anunció que denunciará a los alcaldes que viajaron a Washington sin autorización al considerar que usurparon funciones que corresponden exclusivamente al presidente de la República, entre ellas las relaciones exteriores, el orden público y los temas de seguridad nacional. Pero, ¿qué dijo Gustavo Petro entonces después de esas imágenes? Puede preocuparse todo lo que quiera, pero defender la Constitución no es amenaza. Ustedes, como La Paz, la hacen trizas. Nosotros la respetamos. Acciones, presidente, acciones, por eso el título. Es hora de tomar acciones. Con el mayor respeto lo decimos. Pero también es un clamor del pueblo. Es un clamor del pueblo que se tomen medidas necesarias. Porque, sigue acá, dice Paloma Valencia, dice, denúncielos para que pierda. Esa seguridad con que hablan, esa seguridad con la que dicen que van a tumbar la reforma pensional es porque tienen todo cooptado en esas instituciones. Y esto es lo que queremos cambiar. Ya se nos demostró, nos dimos cuenta que el voto, por supuesto, es necesario. Tener un presidente progresista es necesario, pero tenemos que profundizar esos cambios. Y esos cambios solo se profundizan con una Asamblea Nacional Constituyente y no hay de otra. No hay de otra. Es el momento de la octava papeleta, como dice Quintero, entonces la octava papeleta. Sí a la constituyente. Es ahora o ahora. O si no, ahora. Pero no hay de otra. Entonces dice Paloma Valencia que denúncielos para que pierda. Armando le contesta, la expresión de la autodeterminación de los pueblos está en el presidente Gustavo Petro como autoridad legítima elegida. Los demás son los demás. ¿Por qué siempre la oposición quiere destruir? No tiene ningún interés ni se benefician con perjudicar. No les interesa que sea bueno para miles de colombianos, solo quiere que nos vaya mal. Lo sabemos, Armando Benedetti. De los alcaldes no depende la certificación. Se fueron sin permiso. Dejemos de postear esto, bueno, que lo postee, pero que se haga. Queremos ver ya, vea, la denuncia es esta, la Procuraduría que se pronuncie, yo no sé, ¿qué pasa? No sé qué pasa, pero ya es justo. Presidente, es necesario que el gobierno nacional actúe ante esta usurpación de funciones exclusivas que recaen solamente en usted. Además, hablando del alcalde de Cali, Alejandro Eder, había abandonado el cargo sin justa causa y no por 3 días. Se fue de la ciudad un total de 9 días y vuelve hasta el 15 de septiembre. Hágame el favor. La ciudad está totalmente a la deriva. Y estos irrespetuosos e impresentables haciendo politiquería en Washington. Es momento de actuar, querido presidente. Se lo decimos, se lo dice Ana Arazo y lo digo yo. Se lo decimos con el mayor respeto, por supuesto, pero queremos ver eso. Que se actúe, que ya no más, es hora. Ana Erazo también publica, si la certificación de Colombia por parte del Departamento de Estados Unidos es un tema exclusivo del presidente, entonces ¿a qué se fue Alejandro Eder? El gobierno del presidente debe iniciar las acciones correspondientes para que tanto Eder como Fico sean sancionados por usurpación de funciones y abandono del cargo. Vimos cómo el alcalde de Cartagena de una vez se les abrió, como dice, ¿no? O fue que la vio grave, o dijo, no, venga, esto no es así. Pero se hizo a un lado. Entonces quedaron estos dos. Acciones. Equico publica, ¿sabía usted que el señor alcalde de Cali ha realizado 45 viajes al exterior en los 18 meses de gobierno? No ha traído contratos ni promesas de gobiernos de los países visitados. ¿A qué viaja? Porque van a salir, pero Gustavo Petro sí se puede ir de farra y de fiesta, irse en el avión por allá a todos los países. La inversión que ha significado esas giras de Gustavo Petro se ha visto claramente.
la última, con el tema de la lechona, con el tema del aguacate, que se burlen. Pero vea lo efectivo. Efectivo la gira, efectivísimas las campañas publicitarias. Eso que ocurre allá en Japón, eso que ha ocurrido en París, eso que ha ocurrido en Davos, Suiza, con esas casas, esos pabellones, la Casa Olímpica y tal, eso no es hecho por periodistas ni comunicadores sociales. Esas estrategias son hechas por agencias de publicidad. ¿Vale? Que lo dejemos clarito. Porque fuera del país se hace esa campaña, semejante campañón publicitario excelente, excelentísimo, con unas imágenes, hasta unas luces, todo muy, muy sofisticado, muy bien, esa campaña publicitaria. Y en el país, las cosas importantes del cambio, cero, dejado en manos de personas que hicieron un trabajo pésimo en el proceso de comunicación. Pésimo. Y nos ponemos a ver, hay publicistas, ¿qué va? Periodistas, comunicadores. No lo entendemos. Nunca lo entenderé. Pero así son las cosas. Qué triste. Que esa es otra de las cosas que deben tomar cuenta los nuevos candidatos. Que el senador Iván Cepeda con su campaña de sencillez y de austeridad. Oiga, eso es lo mejor. En publicidad también hay una ley. Less is more. Menos es más. Y para cerrar este tema de los alcaldes, pues tenemos ahí, lo ven, a Gonzalo Guillén. Y comparto plenamente sus palabras. El presidente Gustavo Petro debería renunciar a esa vagabundería de la certificación de los Estados Unidos. Califican a los demás mientras ellos dejan entrar toda la droga del mundo, dejan que la vendan en todas partes y a todas horas lavan la plata en sus bancos y nunca, óigalo bien, nunca paran el consumo. Tenemos que seguir avanzando, por supuesto que sí. Muchas cosas han ocurrido en las últimas horas. Y otra cosa también que vimos es esa respuesta que le dio la magistrada Natalia Ángel a Germán Vargas Lleras y lo acusa, ojo, de acoso judicial. ¿Qué tal esto? ¿Y qué pasó? Pues entramos en contexto, que no sabía que Gustavo Petro había enviado un post, eso fue el domingo, un post reaccionando a esa columna que escribió Sucios Mentirosos. Como sucios mentirosos calificó Petro a quienes lo traicionaron en el propósito de terminar de capturar la Corte Constitucional. Bueno, en esa columna, que obviamente no la vamos a leer de respeto a ustedes, una columna chimba, como él mismo lo dice, Gustavo Petro reaccionó y dijo este domingo que pasó: a veces dudo de si quien escribe aquí es Germán Vargas Lleras. Espero que se restablezca completamente. Pero aquí confunde varias cosas o le han mentido. Si lee bien mi trino verá que le digo a quienes escribieron profusamente que la señora Balanta era petrista que eran mentirosos y sucios. Pues solo vi por primera vez a la señora Balanta después de ternada. Me pareció valiosa, inteligente y decente. La justicia necesita decencia después del cartel de la toga que explique más arriba y en donde su partido y amigos juegan un papel protagónico más arriba. El cartel de la toga fue construido desde abogados militantes de Cambio Radical para impedir que los procesos de parapolítica en la justicia avanzaran y tocaran a su jefe. Seguimos. Creo que la elección debió ser por la mejor candidata, pero sus amigos en el Senado no lo hicieron. Prefirieron votar por una persona mencionada en grabaciones de la DEA, por participar o ser amigo de partícipes del cartel de la toga. Eso dice alias Porcino, amigo del nuevo magistrado. No es Duque, es otro alias, no es el mismo Porcino. El cartel de la toga fue construido por su amigo y militante Gustavo Moreno, Sara Anticorrupción, nombrado en la fiscalía por Néstor Humberto Martínez, a quien usted y su gobierno postularon como fiscal general. ¿Les pareció decente que el abogado de Odebrecht dirigiera la fiscalía donde se investigaba a Odebrecht? No me enseñe de esas decencias, señor Vargas Lleras. En los sobornos de Odebrecht también salió bien librado con sobornos gente de su partido. Los dineros se fueron a las elecciones de Barranquilla, pero el fiscal de su partido, obvio, no investigó.
En el caso de Luis Alfredo Ramos se esclarece que el cartel de la toga, compuesto de magistrados, recibían jugosos sobornos de los implicados en procesos de parapolítica para que no fueran condenados. El cartel de la toga, señor Vargas Lleras, se construyó para acabar con la Corte Suprema de Justicia, que investigaba procesos de políticos que se vinculaban a grupos narcotraficantes. Usted mismo comenzó a ser investigado. Yo empecé a denunciar esa parapolítica, incluida la que empezaba a aparecer con esmeralderos y gentes paramilitares del llano. Pero el fiscal general, militante del partido que usted dirigía, fue muy diligente e indecente. Ahora bien, usted presiona a magistradas en búsqueda ¿de qué? ¿Buscan acaso que se consolide esa red de magistrados que reciben sobornos por no condenar como el cartel de la toga? ¿Buscan consolidar aquellos que el mismo magistrado Camargo ayudó con cargos a sus familiares? ¿O buscan, como yo, desmantelar esa mafia de la justicia y en general del Estado? ¿Acaso un soborno en dinero no se asimila a un soborno en cargos dados a sus hijos, esposas y amantes? Los así sobornados eligieron al nominador como ternado, señor Vargas Lleras. Nominaron al nominador de sus familiares. ¿Eso es decencia? ¿Usted concibe la justicia de Colombia así? ¿Examinaron el partido que usted dirige estas circunstancias? No conocí a Balanta, pero si estos hechos que le menciono y que lo involucran a usted como dirigente político, por eso mi partido votó por Balanta, el suyo con excepciones por Camargo. Pero señor Vargas Lleras, ¿dónde estaba la decencia? Claro que son sucios y mentirosos los periodistas y opinadores que dijeron que Balanta era petrista. Mintieron, así de simple, y lo hicieron con mucha suciedad. Pero ahora usted amenaza a magistradas. ¿Cree usted que tiene autoridad moral para hacerlo? ¿Puede usted decir que el cartel de la toga fue decente? Lo integraron sus amigos, los que propuso usted para integrar el Poder Judicial. ¿Puede decir que el tráfico de puestos entre nominadores y nominados es decente? Es más, y se lo repito a usted, a pesar de que me pone tutelas en el Consejo de Estado donde magistrados fallan en mi contra, que su hermano tiene influencia en la Junta Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá y por gran coincidencia, siendo esos árbitros de la justicia privada elegidos por azar, usted logra ganarse esas loterías. Muy decente, la verdad. Muchos sucios y mentirosos rodean la justicia porque no quieren la verdad. Les asusta la verdad que no quieren que se confiese. Por eso no votan magistradas decentes. Hagamos aquí otro paréntesis. Porque acá dice que su hermano tiene influencia en la Junta Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿no? Y algo que siempre se ha denunciado, las cámaras de comercio y las notarías. Paréntesis, nos vamos a otra de las ñapitas. Ojo con el concurso notarial publicado por Gustavo Petro. El procurador solicitó suspender el concurso, pero extrañamente se aceleró antes de las elecciones. Cobran 1.000 millones por cupo y son 700, y preciso, antes de las elecciones. Otro movimiento. Los actuales notarios no fueron en su inmensa mayoría puestos por mí, pero no me interesa echarlos y menos propiciar una inmensa olla de corrupción. Cerramos el paréntesis y continuamos entonces con lo que estábamos hablando y la respuesta de esa magistrada que le tuvo que responder a Germán Vargas Lleras. La tengo aquí, la respuesta. Despacho magistrada Natalia Ángel Cabo, Corte Constitucional, Bogotá, 8 de septiembre del 2025. La falsedad contenida en la más reciente columna del señor Germán Vargas Lleras, que se suma a un patrón de estigmatización en mi contra, ha alcanzado una gravedad tal que me obliga por primera vez a pronunciarme públicamente. Siempre he creído que los jueces debemos expresarnos principalmente a través de nuestras sentencias y hubiera preferido mantener ese curso de acción. Respeto profundamente la libertad de expresión y tengo claro que quienes ejercemos un cargo público estamos sometidos a un escrutinio mayor que el que corresponde a las demás personas. Sin embargo, como lo dice la Constitución, en materia de libertad de expresión hay una diferencia entre opinar e informar. Pues la información debe ser veraz e imparcial. Dado que el nivel de aseveraciones falsas en mi contra ha ido creciendo, expido este comunicado a la opinión pública para hacer varias precisiones sobre lo que presenta o lo que se presenta como información. La columna Sucios Mentirosos. Para empezar, rechazo con contundencia la afirmación que hace el señor Vargas Lleras en su más reciente columna Sucios Mentirosos, publicado el 7 de septiembre del 2025.
En ella afirma que intervine en el reciente proceso de elección de un magistrado de la Corte Constitucional. Eso es una falsedad. Nunca he hablado con magistrados de la Corte Suprema de Justicia encargados de hacer la terna, o senadores, senadoras o miembros del gobierno para promover o atacar alguna candidatura a la Corte Constitucional. Tampoco he hecho publicación alguna o manifestación pública que pueda entenderse como una intervención en dicha elección. Esa insinuación es una falsedad grave. Para que la ciudadanía lo tenga claro, mi origen es académico, no hago parte de la política y no tengo cercanía ni con este ni con ningún otro gobierno. Si bien en el curso de mi aspiración a la Corte conocí a los señores Camargo y Tovar, no conozco ni he hablado con la señora Balanta. De nuevo, se trata de una afirmación completamente falsa. Columna El Decretazo. En la columna El Decretazo, publicado el 6 de julio del 2024, el señor Vargas Lleras indicó que los magistrados Juan Carlos Cortés y yo favorecíamos al gobierno y que la prueba eran las siguientes sentencias. Dicta un número de sentencias. Sobra decir que en la columna nos hacía ver a Juan Carlos Cortés y a mí como los únicos que habíamos votado a favor de esas decisiones. Sin embargo, como el ciudadano podrá fácilmente verificar, es totalmente falso, pues en esas sentencias el sentido de mi voto es exactamente igual al de las magistradas y magistrados Cristina Pardo, Diana Fajardo, José Fernando Reyes y Paola Meneses, salvo un resolutivo. En 6 de las 7 decisiones coincidí, además, con el magistrado Alejandro Linares Cantillo. Columna Todo por el Todo. En la columna del 30 de agosto del 2025 titulada Todo por el Todo, el columnista en cuestión hace varias afirmaciones, algunas de las cuales las presenta como información, aunque son falsas sobre mí. Dice lo siguiente: pero advierto que de tiempo atrás hemos visto al doctor Juan Carlos Cortés y a la doctora Natalia Ángel con posiciones muy cercanas a la Casa de Nariño, o cómo entender la demora en resolver tantos temas pendientes y delicados en esta corporación, o el silencio ante el incumplimiento de fallos proferidos, o fallos que aún advirtiendo la inconstitucionalidad de la norma acusada se dan plazos para subsanar lo insubsanable. A continuación doy respuesta a cada una de estas aseveraciones. Ya que es esta gente, Bueno, sigamos leyendo. Qué descaro de gente. Falsa acusación de demora en los fallos para beneficiar al gobierno. Esa afirmación es falsa. La Secretaría de la Corte Constitucional expidió una certificación en la que indica con claridad que no es radicado un proyecto a sala plena fuera de tiempo, y estos proyectos han sido decididos conforme a los términos establecidos en el artículo 241 de la Constitución. Entiendo que la ciudadanía tenga interés en algunos temas, pero la demora en la tramitación de los fallos obedece a los términos judiciales, a la carga de procesos que se adelantan en la Corte y a su dificultad. Incluso, muchas veces se priorizan los proyectos que tienen vencimientos próximos por encima de los que están suspendidos. En mi despacho, de los casos sensibles que dependen de nuestra actuación, los más demorados en la actualidad son un caso de la JEP y otro relacionado con el Plan de Desarrollo, frente a los cuales, dada su complejidad, se solicitaron pruebas y están programadas 2 audiencias públicas. Sobre el silencio ante el incumplimiento de fallos proferidos. Sobre esta afirmación recuerdo que los jueces no hacemos seguimiento a las decisiones de control abstracto. En materia de tutela, el seguimiento le corresponde al juez de instancia y solo de manera muy excepcional a la Corte Constitucional. Por otro lado, yo no tengo la vocería de la Corte Constitucional. Ella le corresponde a la persona que ejerce la presidencia de la corporación. Expedición de fallos en que se dan plazos para subsanar el procedimiento. En esa afirmación hay una opinión sobre la cual no me pronunciaré y además hay un proceso en curso sobre el cual no puedo referirme. Simplemente recordaré que en 2 procesos anteriores en los que se ha permitido algún tipo de subsanación, la sentencia C-106-1 del 2024 con ponencia de la magistrada Meneses, Ministerio de la Igualdad, y el auto 705 de 2024 con ponencia del magistrado Cortés, Plan de Desarrollo. La votación fue de 7-1. Me pregunto, ¿el hecho de acompañar una sentencia mayoritaria lleva a la conclusión que el columnista me pretende atribuir? Claramente no. Acosar a un juez denota el poco respeto a las instituciones. Aunque hay más columnas del señor Vargas Lleras con aseveraciones falsas en mi contra, lo ilustrado refleja un patrón de conducta claro. Hacer afirmaciones falsas en contra mía, que presenta como información. Yo valoro que las personas discutan e incluso critiquen las decisiones judiciales, pero otra cosa es hacer imputaciones falsas e incurrir en conductas de acoso contra un juez. Lamentablemente, anticipo que en medio de una campaña política conductas como las descritas continuarán y que el señor Vargas Lleras en su tribuna seguirá haciendo ataques y afirmaciones falsas contra mí, con el fin de generar un manto de dudas sobre mi nombre, independencia y actuaciones. Escribo entonces este comunicado a la opinión pública, por lo menos para dejar una constancia histórica de este hecho. Atentamente, Natalia Ángel Cabo, magistrada. No se lee por ningún lado. Aquí vemos
no se lee por ningún lado que se vayan a tomar medidas, ¿no? Lo toma como libertad de expresión. Bueno. Ay, Dios mío, increíble, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Y el cinismo de un personaje de estos presidente del partido más corrupto que no tenía ni personería jurídica. Y aún así, pues le dan voz en esos medios, ¿no? Pues eso es libertad de expresión que dicen, ¿no? Pero si se está cometiendo un delito y un ataque y una presión contra un juez, creo que eso también es un delito, ¿no? Bueno, allá cada cual que tome sus decisiones. Siguiente ñapita, ya vamos llegando casi al siguiente ñapita, no, siguiente noticia, vamos llegando a las ñapitas. Y vieron a Carlos Carrillo y a Sneider Pinilla en la miniatura del video. Dice Carlos Carrillo tras de ladrones bufones. Rechazo categóricamente las falsas acusaciones del lampón Sneider Pinilla, un corrupto probado que hoy con la anuencia de algunos enemigos del gobierno intenta enlodar nuestra labor. Ayer vimos también ese mensaje de Marta Peralta citando unas palabras de Sneider, pero también ocurrió esto. Los papeles le perdieron fue a ese director, al que está actual, que es Carlos Carrillo. Sneider Pinilla nombra entonces a Carlos Carrillo. Y la respuesta de Carlos es contundente. Los entes de control y la fiscalía han encontrado en mi dirección las puertas abiertas para esclarecer el robo en la UNGRD cometido por quienes hoy pretenden posar de denunciantes y por unos superpoderosos aún impunes. A diferencia del señor Pinilla, aquí no tenemos nada que esconder. El que ha sido procesado por supresión y destrucción de material probatorio es él. Lamentable que algunos actores políticos y mediáticos prefieran alimentar la narrativa de un bandido mientras invisibilizan los logros de la actual dirección. Esa es la respuesta que da Carlos Carrillo a esas palabras de Sneider Pinilla tratando de incriminarlo a él. Y hablando de buenas acciones de la UNGRD, que nosotros sí nos gusta mostrar aquí, pues aquí tenemos una. La UNGRD entrega más de 4.300 kits humanitarios a familias damnificadas en Tumaco, en el departamento de Nariño. Esto es de la página de la Presidencia. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres adelantó una operación humanitaria en Tumaco, Nariño, para atender a 4.337 familias rurales afectadas por la temporada de lluvias. La operación comprende la entrega de kits de asistencia humanitaria que incluyen alimentos, artículos de aseo, utensilios de cocina, 3 sábanas y 3 toldillos por familia. Las entregas se concentran en comunidades como Imbilí, Candelilla, Peña Colorada, Descolgadero, Río Chagui, Río Rosario y La Espriella, priorizando a las poblaciones más vulnerables y de difícil acceso. El cargamento fue transportado por vía terrestre de Bogotá hasta Tumaco. Para su distribución, la ONG cuenta con el apoyo de la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Tumaco, la Armada de Colombia. Con este operativo, la unidad busca garantizar el acceso a la asistencia básica, además de proteger la vida y mitigar los efectos de las inundaciones en las comunidades rurales de Tumaco. El cargamento fue transportado por vía terrestre desde Bogotá hasta Tumaco. Eso también se puede hacer por tren, ¿no? Así como los vagones en un futuro se podrá hacer por tren, así como los vagones esos que traen y que me imagino que ya llegarían a Bogotá, si no armaron un trancón o si no se voltearon por ahí en toda la carretera, que decíamos ayer, ¿cómo es posible que esto ocurra? Cuando tienen las vías férreas ahí al ladito, ahí están, ahí paré varias veces en la vía a la costa desde Bucaramanga y ahí están los rieles, ahí al ladito, ahí están. Ahí se podía pasar el tren, es que vean eso, eso del tren, del transporte de del tren de Bogotá, del metro de Bogotá, desde la costa, todo ese, qué circo y el cubrimiento, y la gente les aplaude cuando pasan. Ay, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Sigamos entonces, démosle paso a las ñapitas aquí en Colombia con C. Primer ñapita entonces, al Ministerio de Salud nos vamos. Los habitantes del municipio de Leiva, en Nariño, le agradecen al gobierno de la vida y especialmente al presidente Gustavo Petro por adelantar este proyecto de infraestructura hospitalaria, el cual beneficiará a todos los habitantes de esta zona del país. Llevamos más de 15 años a la espera de un proyecto como el que se está ejecutando en nuestro municipio, afirmó Víctor Aguatián, habitante de Leiva. Con dignidad cumplimos. Y miren estos números de estos posts. 190 corazoncitos, ahí le damos el corazoncito, ustedes no lo están viendo, 117 reproducciones. Esto no se está visibilizando como se tiene que hacer. Estos números son malos, 5.482 visualizaciones. Esto necesita
más visibilidad. Y desafortunadamente, claro que entendemos, son creados para otras plataformas, pero cuando le ponen la musiquita nos bloquean aquí en YouTube porque tenemos que respetar las leyes. Aquí el copyright es una ley, pues, y eso se tiene que respetar a capa y espada. Entonces muchas veces no podemos darle la visibilidad que quisiéramos, nos toca montar la voz encima de los videos, pero pues aquí lo hacemos y entonces vean este testimonio. Entonces ahí voy a tratar de, a ver. Está muy contento por ese proyecto en nuestro municipio, una obra importante en estos momentos. No solamente mejorará la atención en salud a los habitantes de Leiva, es un 25% de zona urbana y un 75% de zona rural, miren las imágenes. Tenemos alrededores otros municipios que también podrían acceder a este servicio, miren la construcción. Facilitará el acceso de nuestros habitantes a muchos servicios que no se encuentran en el momento dentro de nuestra zona. Tienen que acudir a La Unión, a Popayán o a Pasto para tomarse algunas ecografías, unas radiografías y unas cosas que simplemente por falta de espacios, por falta de equipos, no están instaladas acá en Leiva. Nos alegra saber que estén muy pendientes del proyecto de nuestro municipio y estamos muy contentos. Primero que todo, agradecerle al presidente Gustavo Petro, también al ministro Guillermo, por su compromiso con el municipio de Leiva, por la asignación de los recursos de este proyecto de gran importancia para nuestro municipio y para todos sus habitantes. Si se dan cuenta, las maravillosas cosas que pasan desapercibidas, Leiva, en el Nariño, y lo que decimos, muy pocas visualizaciones. Muy pocas visualizaciones. Y aún así critican y dicen que lo que hace la gente por monedas. Increíble, increíble. Se refieren a las personas que aparecen en ese video. Son unos miserables totales. Wow, 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 wow. Excelente noticia, que no tienen visibilidad, que les falta mucho. Otra, miren esto. Con razón los embalses secos. Siguiente ñapa. El alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, destapa lo podrido entre lo podrido de cómo desvían ríos y quebradas para hacer reservorios ilegales para cultivos y ganadería, siendo que para alturas mayores a 2.600 metros está prohibido. Aplausos de pie. No sé de qué partido es, pero así se gobierna, carajo. Y tenemos el video por aquí. A ver. Los papeles le perdieron. No, ese no era. Por eso estoy viniendo. Porque abajo... No, o sea, estamos en invierno y el río no le está llegando agua. Esta que está aquí es la quebrada Los Andes o río Los Andes, aquí en la parte alta de la tribuna. Pero pues lo que vemos aquí es que desde luego generar un canal hecho por el hombre. No es un tema natural, sino hecho por el hombre, pues desviaron todo el agua que sale de nuestras fuentes hídricas para los cultivos aquí de fresas, y si se dan cuenta entonces la quebrada ha muerto, porque desviaron el agua. No tienen permiso de concesión, no tendrían tampoco permiso para modificar el cauce. Entonces el agua la están desviando para los cultivos de fresa cuando la gente de Facatativá pues necesita el agua para lo que va a venir en tiempos de verano. Esto sí hay que romperlo, traemos un mazo. Ah, Ya salió el agüita. ya va a salir Liberamos el agüita. Liberada la agüita. Uy, agüita. Mire cómo ya cogió fuercita esta quebrada, que va a ir posteriormente a nuestros embalses. Pero mire. Pues yo lo hago porque el agua es vital, es el recurso de la ciudad. Oiga, qué bueno. Es un video de la alcaldía de Facatativá. ¿Qué tal eso, ah? Y así, por montones. Mire que yo en Bucaramanga, y me fui hasta la CDMB que queda ahí en el Parque Santander, creo que es. Bueno, eso es cerca incluso a la sede del pacto, de la sede de Gustavo Petro. Bueno, la sede de la CDMB en Bucaramanga. Resulta que mi hijo entrenaba por allá en unas canchas de tenis que hay después de Florida Blanca, haces el retorno y hay una metida, una de esas metiditas que hay en la vía Florida Blanca Bucaramanga. Ahí hay una metida. Y entrenaba
en ese lado de la autopista, en sentido Florida Blanca, Bucaramanga. Hay esos desvíos que hay que se meten y hay carretera destapada. Pues por allá atrás estaban las canchas de donde entrenaba mi hijo. Oiga, y todos los días iba a recogerlo y todos los días veía una volquetada de tierra que estaban sacando. Por ahí pasó una quebrada y saque tierra, y saque tierra, y saque tierra. No sé para dónde llevan esa tierra, me imagino que para construcciones o qué sé yo. Creo que la tierra... Bueno, no me voy a poner en temas que no, de pronto lo cometo algún error y... No, pero no sé si la utilizan para construcción. El tal era que todos los días una volqueta llena y saque, gente de la misma zona. Y saque. Yo me fui a denunciar allá. No sé qué pasó al final, pero eso seguían haciéndolo. Cuando llovía, pues esa misma, la quebrada crecía y se les inundaba todas las casas, las canchas, y hay casas incluso hasta bonitas. Y así, por toda la cara, no sé qué pasó, pero cantidades enormes de tierra estaban sacando. Creo que esa quebrada, la quebrada de Río Frío, que termina en Girón, no lo sé, pero que también pasa por Cañaveral. Cuando una vez también estaban flotando billetes de 50.000 pesos, no sé qué fue lo que pasó por allá, una historia en Bucaramanga hace rato, y efectivamente yo vi billetes de 50.000 pesos pasando hace años, yo creo que estaba de vacaciones, no sé, pero yo los vi allá en Bucaramanga, pasando por Cañaveral, por detrás de la bomba de la zona refrescante allá en Cañaveral. Pasaba la quebrada y la gente se tiraba de 50.000, eran billetes de 50.000, efectivamente. Y así pasará en muchas regiones del país, en muchas partes, ¿no? Vemos como, por ejemplo, lo que ocurrió en Bogotá, vemos como el agua, escasea el agua, los embalses secos, y agradecemos esa acción del alcalde de Facatativá. No sé si Gustavo Petro de pronto le llegue ese video, pero debería llegarle y darse cuenta también de lo que está pasando y ese gran hallazgo que hicieron. Repetimos, así se han robado el agua. Por allá en La Guajira, ¿qué ha pasado también con el agua? La gran denuncia de Gonzalo Guillén, ese excelente documental que invito a que lo vean. El agua del río que se robaron, el río Ranchería. Vayan y miren y verá qué ocurre y cómo ha sido esta práctica que es recurrente. Así se tragan el ecosistema, así se tragan los embalses, en fin, así se tragan la vida. Increíble. Siguiente ñapita. Oiga, ¿ustedes sabían que Antonio Sanguino presentó su carta de renuncia tras la solicitud de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez? Eso ocurrió la semana pasada, producto de la elección de Carlos Camargo. Escuchemos al ministro. Eso yo no lo sabía. A uno le piden una carta, pues uno tiene que erradicarla. Pero repito, en últimas, será el presidente quien decida quiénes seguimos acompañándolo en esta tarea, sobre todo en este remate que exige que cerremos un gobierno con legados, con realizaciones y con grandes cambios para el país. Si a uno le piden una carta... Entonces sí, se le ha pedido la renuncia, espere que lo estoy escuchando por acá. Sí se le pidió la renuncia, entonces estamos esperando. Ese dato no lo sabíamos y estaremos pendientes y atentos a ver qué pasará con el ministro Antonio Sanguino. Siguiente ñapita, Gonzalo Guillén, vea los billetes de 100.000. Los billetes de Colombia muy bonitos, no los conocía pues los viejitos, pero han cambiado en los últimos años que no había visitado el país. Me gustaron mucho los billetes, yo por ahí traje. Siempre doy ese consejo. Las personas que vamos a Colombia y que alguna vez, volvemos y tenemos pensado volver, tráiganse los pesitos. Tráiganse en unos pesitos, los guardan ahí, se los muestran aquí a sus amigos. Vean, estos son los billetes de Colombia, vean tan lindos. Porque después, ¿cómo vienen de bien los pesitos cuando uno vuelve? Que llega uno, todos quieren en euros, todo quieren en euros y tal. No, es bueno tener los pesitos para el taxi, para el pinto, para el señor de las maletas que te ayuda, que ahí te caen con el carrito, venga, entonces tome, porque ellos esperan es en euros, ¿no? Y aparte, ese negocio que tienen ahí, cambia uno un euro y eso se lo dan, espero, miserables. Entonces, llévense unos pesitos que los guardan, los dejan ahí, y cuando vuelvan a Colombia, seguro que esos pesitos les van a volver a servir y se van a acordar, oiga, sí tenía razón el flaco ese. No sé si lo hagan, pero yo les aconsejo siempre, porque la gente se gasta todo al final. Venga, yo no me quiero llevar pesos. Esos pesos, ¿cómo vienen de bien? ¿Cómo vienen de bien? Hasta las moneditas. Por ahí tengo monedas, por ahí tengo unos pesitos, esperando a ver, Diosito lindo, que nos dé vía libre para volver. Por ahí me preguntaron, oiga, ¿usted sí va a venir o no? Tal. Esperamos, claro que sí, por supuesto que sí. Pero bueno, de eso no hablemos tanto, simplemente cuando sea.
pues me verán allá, así como hicimos la vez pasada. Allá les aparecimos en la Plaza de Bolívar y qué buen recibimiento recibí en todo el país. Siguiente ñapita, ya vamos llegando al final. Cae jefe del Clan del Golfo en Bolívar, uno más. Fue abatido el jefe del Clan del Golfo en sur de Bolívar, dice acá. ¿Cómo se llama ese hombre? En medio de las operaciones también cayó una mujer que sería su pareja sentimental. En medio de las operaciones cayó alias Frank en el municipio de San Pablo, que integraba el cartel de los más buscados en el departamento. Sería responsable de coordinar homicidios de líderes sociales, firmar actas de paz y liderar los ataques contra la fuerza pública. Pues ahí, así termina esta gente. Dios, increíble. Bueno, uno menos. ¿Qué más tenemos acá? Estoy revisando la cuenta de Gustavo Petro. A ver. Con el tema, aquí hay algo que está desmintiendo a Caracol, como cosa rara. Y tenemos que cerrar. ¿Lo tuvieron que corregir? Sí, tuvieron que corregirlo. Vieron que ahí me salió la versión más reciente, lo tuvieron que modificar. Bueno, leamos. La Contraloría alertó sobre la grave situación administrativa y financiera. ¡Qué miserables! ¡Son unos miserables! Lo alcanzaron a ver, ¿cierto? Alcanzaron a ver que ahí salía un mensaje azul. Ese mensaje, devolver, y verá que ese mensaje decía, está la nueva versión, lo corrigieron. Son unos... Bueno, Gustavo Petro les había dicho, Caracol no aclara o les dice, pura mala leche, que la investigación casi judicial de la Contraloría arranca desde el 2022. ¿Por qué es? Porque sí, ahí se ve, véalo, la versión más reciente. Sí lo ven, sí, ahí salió. Lo corrigieron. ¿Cuánto dejaron la mentira ahí? ¿Cuánto dejaron? Y después nos vamos a ver reacciones de la gente y cómo empiezan. Es que es una estrategia y eso es lo que no puede ser. No puede ser. Lo tenía y vea, lo acaban de corregir. Entonces vamos otra vez que me daba el tramafá. Era el que decía uno de los personajes por allá de la televisión, ¿no? La Contraloría entonces alertó sobre la grave situación administrativa y financiera nueva EPS, a partir de información obtenida en operativo de Policía Judicial que inició en el 2022. Esa fecha no estaba. La crisis evidencia cifras millonarias. El organismo de control fiscal reveló que se detectaron con problemas con anticipos, facturación, contratación, cuentas por pagar y reservas técnicas. Todo lo que se ha denunciado. De una vez escucho reservas técnicas y me viene a la cabeza Vicente Calvo, me viene a la cabeza Carolina Corchi, todas sus denuncias. Comunicado de prensa, la Contraloría de la República alerta sobre la grave situación administrativa y financiera de nueva EPS a partir de información obtenida en operativo de la Policía Judicial. Las cifras son billonarias. A ver, aquí dice, es que lo publicaron, tenían la hoja, el folio la hoja, y ni siquiera son capaces de leer, ¿no? Aquí dice, aquí dice, como parte de esta actuación se realizaron entrevistas, inspecciones, toma de evidencias físicas e imágenes forenses correspondientes a las vigencias 2022. Empiezan en 2022, no, pero callados. Soltaron la basura, para no decir más, y ahora sí vienen a corregir. Ve, ahí están, cuando sale así, si ven que tiene los colores están diferentes, por ejemplo, otro post, a ver que citen por acá, a ver, María, ahora no voy a encontrar ¿qué? Cuando los citan, están del mismo tono las letras. Y en cambio, de Caracol, parece algo mínimo, alguna tontería lo que estoy diciendo, pero vea, es que están corrigiéndolo o lo acabaron de editar. Eso es lo que ocurre cuando han arreglado un trino, un post. Entonces, volvemos a Gustavo Petro. Caracol no aclara de pura mala leche que la investigación casi judicial de la Contraloría arranca desde el 2022 y recoge las razones que llevaron a la intervención. Anticipos extraños por centenares de miles de millones, falta de reservas técnicas billonarias, medicamentos con sobrecostos. La Comisión Séptima decidirá si continúa con su fracaso en la reforma pensional, ahora repetida en la de la salud. La Corte Constitucional debe permitir la auditoría forense a la CPS. La justicia está para develar el crimen. Increíble lo que acabamos de ver pues aquí en vivo y en directo, cómo lo acababan de corregir, ¿no? Y volvemos a revisar la cuenta de... Increíble, qué gente, seguro, y me pondré en la tarea, y en el otro video, si Dios me lo permite, les mostraré a ver cómo han soltado y cómo han hecho ya
campaña de desinformación con el post que habían enviado antes, haciendo ver de mala leche que esto había ocurrido en el gobierno, ¿no? Son unos miserables. Son unos miserables. ¿Qué más podemos decir? No podemos decir más porque si no hasta cierran el canal, de verdad. Increíble. Qué asco de gente, qué asco de medios. Bueno, dejamos así. Estaremos pendientes acá de más información, por supuesto que sí. Les envío entonces pues abrazos ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes. Invito a todas las personas que no se han suscrito, que les parece que nuestro trabajo es bueno, que se suscriban, que le den like, que le den compartir, así nos publiquen, nos envíen mensajes, que solo buscamos eso. No, lo que buscamos es que nuestro trabajo llegue a más personas. Y tiene razón cuando dicen que muchas veces no estamos convocando a los plantones. Déjeme, mi chica, déjeme que me pueda ir a Bogotá, que me pueda ir a Colombia. A ver si no lo vamos a hacer. Pero ustedes copian, ¿no? Si citamos plantones, ustedes también van a copiar, ¿no? Porque no me van a dejar por allá solo. ¿Listo? Ojo, a la persona que me escribió, espero que me copie cuando estemos por allá, que no va a tardar mucho, yo sé que no, y que Diosito me va a hacer el milagrito también para poder volver a Colombia con mi combo, que el que lo dice muchas veces es que recuerde que es que tengo un combo detrás, tengo un muchacho que no sabe si Europa, o sea, imagínese el cambio que tengo para él, o Europa o Colombia, y está en esa edad, ahí con sus amoríos, sus cosas, acabamos de finalizar el verano, por un lado. Por el otro lado tengo mi esposita, que la abuelita ya tiene sus añitos y ausentarse bastante, ya la que más pendiente está de ella, la persona que tiene más cercana aquí, la abuelita ya tiene unos añitos, la señora que les he hablado, que recibe aquí en España una jubilación, cuando en Colombia no cotizó, ella lo recibe acá, ella ya está viejita, pues no, va a durar muchísimos años, pero hay que estar muy pendientes, ese es otro de los puntos que mi esposa la detiene. También, no voy a ocultarlo, por supuesto, también le preocupa la situación, ¿no? Que no la situación del país, no, la situación de seguridad en cuanto a mi persona. A ella le da miedo esas amenazas y esas cosas, a ella le da miedo y por supuesto, somos un combo y entendemos eso, ¿no? Y aparte, pues, los perritos, así que no es algo que decir soplando y haciendo botellas. Y más, con la dificultad que se presenta al querer uno volver, porque no existe una ley de retorno para los colombianos que queremos volver a nuestro país. No existe. Quedamos allá a diestras y siniestras y la gente del banco incluso lo ve a uno como, o con ese dichito, ¿no? Que existe en Colombia, que lo que salimos del país, salimos fue a limpiar baños. Y así miran, allá en Colombia muchas veces cuando uno llega, así, de verdad. Somos un cero. Increíble. Pero para los giritos, eso sí se recoge platica, ¿cierto? Para los giritos sí se puede. Y por eso también pedimos que el Banco Agrario mueva fichas para que los giros internacionales puedan llegar a la cuenta directamente, abrir cuenta en el Banco Agrario y no tener que mandarle la plata a Sarmiento Angulo, al grupo GEA y a toda esa banda. A ver si nos mosqueamos, Banco Agrario, que el presidente ha dado muchas órdenes y también se las pasan por la paja. Pilas con eso, Banco Agrario, que queremos abrir cuentas, o por lo menos hablo de mi caso. Quiero abrir cuentas en el Banco Agrario, a ver si se puede. Y a ver, también si es posible enviar la platica a la cuenta, porque es que si no lo saben, existe la posibilidad de uno que vive acá, entonces enviar la plata a una cuenta de ahorros allá en Colombia. Pero como uno llega, entonces, qué bueno, listo, llego a Colombia. Señores banco, vengo a abrir una cuenta. El RUT, no sé, no tengo vida crediticia, vivo hace 20 años fuera del país, pero es que tengo que mandar una platica que me ha ahorrado y que quiero tenerla acá en Colombia y no quiero andar con la platica por ahí en el bolsillo que después me vayan y me roben o algo después de que la reclamo en el Western Union o en el MoneyGram. ¿Cómo hacemos? No, jódase. Así. Listo, papá. Jodido y jodido queda. ¿Cuánto tarda usted en poder hacer el RUN y eso que el RUN es de trabajadores? Bueno, no sé. ¿Trabajo qué? Si todavía estamos apenas llegando, si de pronto se lleva un dinerito para montar un chuzo, ¿cómo se hace? Mientras tanto, y esos que quieren aspirar a llegar allá al Congreso a representar a los colombianos en el exterior, les falta calle, lo dije ayer y vuelvo y lo repito, falta muchísima calle. Yo en ese sentido, la verdad que me hubiera gustado, me faltará preparación, bueno, no sé,
Pero aquí yo he hecho cursos con inmigrantes, aquí yo conozco del tema cómo es, yo soy voluntario de una ONG grande, de una ONG tal vez la más grande del país, del mundo. Yo soy voluntario, he sido voluntario, he hecho cursos de inmigrantes, conozco muchos temas de eso. Y hace falta mucha calle, porque es que la cuestión no es solamente, ay, que sí, tengo el título, tengo tengo el diplomado y soy esto y soy lo otro, ¿pero qué? ¿Pero qué? Aparte de eso, ¿qué? ¿Cuánto tiempo lleva fuera del país? Eso también se tiene que saber. ¿Cómo ha hecho? ¿Qué ha hecho? Es verdad, se está promulgando esa ley que por fin se puedan homologar los títulos, por ejemplo, que eso aquí se habla y por aquí sale el partido Mira diciendo que ellos están adelantando eso y eso no se ha podido hacer y no se ha adelantado absolutamente nada. Hablo de aquí, no sé por allá, hablo de aquí y de aquí en Europa, de aquí para allá. Ya saben, España es la puerta de Europa, de aquí para allá, jodidos, mijo. Jodidos. Entonces hay muchas cosas que también quedan pendientes y bueno, ya veremos a quién se elige al representante. Yo no vuelvo a caer en esa de los colombianos en el exterior con lo que nos pasó o que en lo que me pasó en lo personal con esa señora Carmen. Terrible, qué fraude y qué, mejor dicho. Dejamos aquí entonces, ya lo saben, suscríbanse, ya les dije, suscríbanse al canal, nos vemos en la próxima, abrazos ancestrales desde la distancia y como siempre, millones de gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Nos vemos en la próxima, feliz resto de día, mucha energía, mucha fuerza mi Colombia y todos también los que estamos fuera, fuerza, no pasará, lo vamos a lograr y vamos a continuar con nuestro sueño progresista. Si lo permiten, ¿no? Y si no lo permiten, pues para la calle, mijo.